Ok, conectándonos, estamos comenzando la transmisión en vivo. Para los que van a ir conectándose, les doy una muy cordial bienvenida a los que vayan entrando con posterioridad. Siéntanse bienvenidos a mi oficina y probablemente a los que van a ver esta presentación con posterioridad, también, bueno, les doy un abrazo en la distancia, en el tiempo. Hoy día es jueves 18 de marzo, pero en realidad la idea es que esta presentación pueda quedar presente. Una de las razones, antes de empezar con la presentación, de hecho, bueno, estoy aprovechando de saludar, dar algunos antecedentes de dónde nace esto. Eh, Había nacido porque ya en otras ocasiones, a lo largo del año pasado, me había tocado dar presentaciones asociadas a esto, al cuidado de la salud mental en tiempos de COVID-19 o de pandemia, sobre todo en los periodos que probablemente han sido más intensos, que son los periodos de cuarentena, cuando en algunos lugares o regiones la autoridad sanitaria ha decidido medidas más estrictas de control para nosotros. Así que se habían dado varias presentaciones en diferentes agrupaciones para tocar estos temas, hacer algunas reflexiones. Y ya en este punto en donde yo diría que estamos en la parte más oscura de la noche antes de empezar a ver la luz, va a ser bueno dejar un video para quienes deseen como verlo, repasarlo con posterioridad, porque todavía no podemos bajar la guardia con esta situación, pero creo que lo que va a ser más desafiante va a ser justamente lo que venga después, cuando digamos, ok, hemos vuelto a la normalidad, sigamos con nuestras vidas, tratemos de potenciar nuestro funcionamiento y nos demos cuenta de que no podemos. Nos demos cuenta de que no estamos al 100% que pensábamos que estamos. Y ahí nos vamos a cuestionar qué está pasando o qué nos está pasando como sociedad que no estamos logrando repuntar. Bueno, es que estamos saliendo de un largo periodo que probablemente sí estuvimos protegiéndonos físicamente, pero no nos dimos cuenta que esa situación o ese cuidado físico nos expuso a un deterioro significativo de nuestro bienestar mental y emocional. ¿Sí? Son algunas de las reflexiones, entonces sigo dándole la bienvenida a todos los que están llegando, sumándose de a poco a la presentación que se va a dar hoy día. Me habían escrito algunos contactos que, bueno, hay una que está en España, me dijo que iba a compartir el link con algunos contactos que tiene ahí, no sé si de España o de Perú. Le mando un saludo también a otros contactos, amistades de Estados Unidos, acá de Chile, y en realidad las personas que puedan estar presentes. Bien, llevamos ya algunos minutos. Voy a aprovechar de presentarme para los que no me conozcan. Yo soy psicólogo clínico. Mi nombre es Enzo Flandes. Eh, Tengo aproximadamente 12 años de experiencia en trabajo de salud mental, intervención, consejería, apoyo en procesos de cambio y les doy la bienvenida a mi consulta, a mi oficina. De hecho, probablemente a las personas que nunca he tenido la oportunidad de compartir, de dar entrevistas clínicas, esto es, algunas personas se preguntarán, ¿cómo será tener una entrevista con un psicólogo? Este último año lo he estado haciendo de esta manera. Este es el rostro o la imagen que ha estado viendo mis pacientes en el tiempo que he estado atendiendo. Por acá. Les doy la bienvenida, nos saludamos y empezamos a hablar de sus vivencias, de sus experiencias, de los desafíos. Y ahí empieza mi trabajo, de empezar a analizar cómo ellos explican en su mente sus vivencias, sus desafíos, cómo ellos o qué lógica están usando para tomar decisiones o resolver problemas. Entonces, más que nada, uno de los enfoques que hace la terapia es ayudarles a desarmar o desenredar esos nudos que pensábamos que estábamos desamarrándolos, pero en el fondo los estábamos apretando mucho más. Entonces uno le dice, mira, creo que tienes que ir por este otro lado. Ve tú lo tienes que desarmar, no yo. Yo te puedo ayudar y dar algunas ideas. ¿Sí? Sí, bueno, saludos a Darcy Susan King, a Tania Salas, Margot Acuña, Katy, mi hermana, también se está sumando ahí, bienvenida. Sí. Ok, yo creo que podemos comenzar.
Los que se sumen con posterioridad, entonces pueden retroceder el vivo o después con posterioridad, una vez que ya se publique en mi perfil, entonces lo pueden repasar y revisar, no hay problema. ¿Sí? Lo primero, entonces, para empezar esta presentación, es comentarles qué es esto. Ya, esto no es una charla académica o técnica, no es como para hacer como un estudio acabado de los análisis o estadísticas de lo que están ocurriendo. Es una invitación para todos a reflexionar, a detenernos un poco y analizar cómo estamos viviendo la experiencia. A veces estamos tan afanados en simplemente hacer lo que tenemos que hacer, en vivir lo que tenemos que vivir y en resolver lo que se nos viene en el día, que en poco momento nos detenemos a analizar qué me está pasando, cómo me siento con esto que me está pasando, con esto que estoy viviendo y si está generando algún efecto en mi vida. ¿Sí? Entonces, es una invitación a hacer algunas reflexiones. ¿Ya? Voy a hacer algunas reflexiones, algunos análisis de la situación actual con una mirada psicológica y entre medio voy a ir dando algunas ideas de qué podemos hacer con esos desafíos, con esas situaciones, para que no nos desgasten tanto. Y digo intencionalmente para que no nos desgasten tanto, porque hay algunas cosas que son inevitables. ¿Ya? Por ejemplo, el tener que usar mascarilla. Sí o sí, tenemos que hacerlo por un tema de protección física, de salud física, o el que en algunos lugares, si ustedes están con cuarentena y todas las restricciones que eso implica, es inevitable no verse en una situación alterada. Entonces el desafío es cómo sobrellevarlo sin un desgaste mayor o un desgaste innecesario del que no podamos soportar. ¿Sí? Y en la última parte les voy a dejar con algunos tips o consejos puntuales de cómo cuidar la salud mental. Entonces se van a dar cuenta que es como una información general, sería un poco difícil tratar de focalizar la información para las diferentes dimensiones de la sociedad. Tenemos desafíos en diferentes ángulos, ya si usted es una dueña de casa, si es una persona que está trabajando y tiene que salir todos los días a trabajar, o tal vez es una persona que con toda esta situación tuvo que reajustarse y ahora está trabajando de manera virtual o online en la casa, si es un estudiante o si es un profesor o una profesora. Cada una de estas realidades ha representado un desafío para las personas. Cada una de ellas ha vivido sus propios desafíos de ver cómo voy manejando esto. Entonces, ¿cómo me gustaría poder hablarles de manera personal, cercana y directa a cada una de esas realidades? Pero bueno, espero que las ideas que voy a ir compartiendo, si bien es cierto van a ser algunas generales, tú vas a descubrir cuáles son para ti, cuáles van a tener sentido. Por eso en la invitación, cuando estuve previamente haciendo estas invitaciones, les había comentado y recomendado que cómo pueden prepararse para participar en esta presentación, traer una libretita, un lápiz y estar atentos a las ideas o a las impresiones. Entonces uno puede hablar de muchas cosas, vamos a ver un abanico de posibilidades de análisis, pero tú vas a saber cuáles son las que tú necesitas, las que te van a hacer ruido, las que te van a decir, ah, ahora creo que por aquí va lo que me va a ayudar a mí o a las personas que a mí me importan. ¿Sí? Ok, dentro de las cosas que les quiero comentar, por ejemplo, uno es, les había hablado de los efectos silenciosos del escenario en el que estamos. Se menciona, por ejemplo, o se habla de la fatiga emocional, que tiene que ver con no ver salida a la situación. Les pasó a algunas personas, de hecho me incluyo, al principio, cuando uno vio que, bueno, hay una situación de pandemia, hay que hacer cuarentena, y uno dice, bueno, después de la cuarentena todo se manejará mejor. Entonces las cuarentenas, ¿cuánto irá a durar? Habían dicho en su momento, bueno, son 2 semanas, que es el tiempo de evolución del virus. Después algunas cuarentenas duraron 4 semanas. Bueno, y así llevamos más de un año entre cuarentenas y tiempos de nueva normalidad, entre comillas, y nuevamente cuarentenas, y así estamos en una situación de incertidumbre. ¿Ya? Y eso es lo que más genera desgaste, agotamiento o angustia. Si tuviéramos claridad de que tal fecha, estamos en marzo, si yo les dijera, miren, en abril, el 1 de abril de este año, esto ya va a estar finiquitado. Estaríamos dispuestos a sufrir lo que queda del mes, o incluso lo que queda del semestre, si supiéramos cuándo va a acabar.
El problema es que no hay una claridad exacta de cómo va a ir evolucionando, solo cómo ir tomando decisiones del momento para que esto no se nos salga de control. Entonces, esa incertidumbre genera desgaste, agotamiento emocional, puede llevar a episodios o a empezar a entrar en un estado de ansiedad, de alerta, de expectación. Y eso, en mi experiencia, lo que yo he visto cuando lidiamos con incertidumbre, con ansiedad, todos en algún grado lo podemos lidiar con eso. Pero cuando eso se prolonga, se prolonga, se prolonga, en algún momento genera crisis. O crisis de pánico, o crisis de angustia, o depresión. Nos deprimimos, nos desmotivamos, perdemos el sentido de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, qué sentido tiene, o por alguna razón, no sé por qué, ya no me anima tanto a hacer las cosas. Las hago solamente a fuerza de voluntad y compromiso, pero si fuera por mí, no haría nada. ¿Sí? Esas son señales de estar empezando a deprimirse o desmotivarse. ¿Sí? Se ha visto en algunos países, bueno, incluyendo Chile, un aumento del uso de fármacos. En España se habla del 20% de aumento del uso de fármacos para ansiedad y depresión y un aumento también en el consumo de alcohol. ¿Sí? Eso conlleva dos cosas, ¿eh? El consumo de alcohol, la alteración que se da en la convivencia familiar y el gasto económico. Genera una alteración también de los recursos económicos de la familia. Sí. Ok. Eh, Cuando hablaba de cómo esta situación nos ha afectado a todos y nos toca a todos, eh, la gente, digamos, las autoridades, aparentemente, digo aparentemente porque yo no trabajo en el gobierno, entonces yo no sé si a lo mejor sí se ha hablado de este tema, pero aparentemente no se ha tocado con la seriedad que se debiera el tema del cuidado de la salud mental y el problema que se viene, qué es lo que se proyecta, y no es algo que solo lo estoy planteando yo en Soflandes, lo han mencionado algunos médicos, psiquiatras, psicólogos clínicos, de la avalancha silenciosa o la pandemia silenciosa producto de esta situación. Eh, Estamos tan enfocados en detener la pandemia que tiene un enfoque médico, un enfoque físico de nuestro cuerpo, que se ha descuidado la salud mental y emocional. Entonces, lo que había mencionado con anterioridad, se está logrando que la gente a lo mejor no se enferme tanto, pero a costa de estar deteriorándonos emocionalmente. Entonces los pronósticos de los economistas, veían, tiempo atrás veía las escalas que ellos mostraban que efectivamente esto va a generar una crisis económica, pero que se proyectaba que va a ser probable recuperarse con cierta facilidad. ¿Sí? El problema es que esa recuperación nos pareciera que nos está contando el factor humano, de que los que hacen que la economía funcione son las personas que salen a trabajar. Y si esas personas no están bien emocionalmente, vamos a terminar esta pandemia y vamos a decir, ya, si, tiremos para arriba, vamos con todo. Y nosotros vamos a decir, vamos. Ah, no puedo, no puedo. Y vamos a estar con hartas licencias médicas. O tal vez algunas personas que son más fuertes emocionalmente están logrando salir a trabajar, pero está bajando su nivel de productividad. Entonces no estamos en nuestro 100%. Todos los estudios asociados a la productividad indican que las personas más productivas son las personas que están más felices. ¿Sí? Por eso yo no soy psicólogo organizacional, pero lo que he visto al respecto es que diseñan programas para mantener a las personas motivadas, con premios, con refuerzos que ayuden a que uno se sienta bien en el ambiente laboral. Si estamos afligidos, si estamos desmotivados, eso va a bajar nuestra productividad, vamos a empezar sin darnos cuenta a dar la vuelta. Uno dice, ¿por qué la gente da la vuelta? Acá en Chile sobre todo, se habla de que los funcionarios públicos son buenos para dar la vuelta. Entonces, pueden haber dos razones. Una es un tema cultural, que no lo vamos a analizar acá. Pero otro tema puede que esté asociado a eso, a de que la persona no está motivada, no está feliz con lo que está haciendo. Entonces, hay un sentimiento de desagrado, de angustia, de rechazo a tener que hacer lo que tengo que hacer. Y a veces es por eso,
Uno no lo asocia a depresión, generalmente la gente asocia la depresión a estar triste, a estar con pena, pero también tiene que ver con esa sensación de desmotivación, de desinterés, de procrastinación, de hacer un montón de cosas y al final del día darme cuenta que no hice nada, que no avancé, que sentí que me di vuelta y al final mantuve la tarea más importante sin completarla. ¿Sí? Entonces, es un factor importante a considerar. Cuando le mencionaba sobre el enfoque demasiado concentrado en lo físico, no quiero como ser muy crítico en la presentación, pero es más que nada hacer la reflexión de que se está perdiendo el otro factor. Hace ya muchos años la Organización Mundial de la Salud y la ciencia médica en general están logrando integrar la visión del ser humano de manera integral. Entonces se hacen intervenciones biopsicosociales, incorporan un todo para la salud. La Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado perfecto o completo de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad o de afecciones. ¿Sí? Entonces, hoy día la mayoría de los diplomados, el otro día había estado revisando, había un diplomado para intervenir la obesidad. Hoy día eso no se ve solo en la parte médica, no se ve solo en la parte nutricional, sino que se ve en su conjunto, en lo médico, en lo nutricional, en las relaciones familiares, en lo emocional, en lo hormonal, lo genético. Entonces, se interviene en diferentes campos para tratar una patología y no solo lo médico, no solo lo específico. Y el coronavirus aparentemente se está interviniendo solo lo médico, en lo que no hay que hacer para no enfermarnos, pero se ha descuidado un poco esa parte psicológica, social, la necesidad humana de interactuar. ¿Sí? Ok, otra reflexión. En un estudio, esto es de acá de Chile, pero probablemente no es muy diferente a lo que está pasando en otros países. Se vio que el 74% de los estudiantes chilenos de educación superior presentan síntomas de depresión de moderado a severo, ¿sí? Como resultado de estar estudiando en contextos caracterizados por las cuarentenas y las restricciones de movilidad. Eso afecta a los estudiantes. ¿Sí? Y el 40% afirmó que su conexión a Internet fue deficiente o mala, convirtiéndose obviamente en un factor estresor. Y uno puede decir, bueno, ¿qué tanto? Pero genera una tensión, una incomodidad de estar tratando de hacer algo y ver que no está funcionando bien. Entonces, son diferentes aristas que nos van afectando, nos van tocando todo, a los estudiantes, a los profesores, a las dueñas de casa, a la persona que tiene que salir a trabajar. Eh, ¿Cómo abordar esto? ¿Sí? Estoy recordando, hace muchos años atrás, acá en Chile, el año 2010, vivimos un terremoto y nunca se me olvidó, nunca se me salió de la memoria porque mostraron varios videos del momento en que ocurrió el terremoto. Fue algo muy fuerte. Las personas que estuvieron acá en la octava región saben de lo que estoy hablando, algo inesperado. Y había un video de una persona que estaba grabando con su celular y diciéndole a la familia, ya tranquilos, va a pasar, y poco a poco se le empezó a mover el celular y él tratando de afirmar eso, tranquilos, esto va a pasar, va a pasar, va a pasar, y cada vez empezó a mover más fuerte y parece que esto no va a pasar, las cosas empezaron a caer y hasta último minuto la persona casi llorando decía, esto va a pasar, esto va a pasar. ¿Sí? Me habla un poco del anhelo humano, de nuestra dificultad a veces para aceptar que hay cosas que no sabemos cuándo van a pasar. Cuánto quisiéramos que pasaran luego. ¿Sí? Es nuestro anhelo de poder volver a sentirnos seguros y tranquilos. Pero esto no está pasando y sigue, y esa incertidumbre despierta esa alerta. Bueno, probablemente no es muy diferente a cómo lo están viviendo ustedes. ¿Ya? Ustedes pueden decir, bueno, pero yo no estoy en pánico, pero sutilmente ese es el mensaje, que nuestra mente que anhela el estado de seguridad porque nos sentimos protegidos y vemos que esto sigue sin saber cuándo va a terminar. Hay esperanza, hay estimaciones, pero no hay certezas. ¿Sí?
¿Cuáles han sido algunos de los efectos silenciosos que nos puede generar esto? Como les había dicho con anterioridad, la incertidumbre, la inestabilidad, el estar en alerta. A veces uno no se da cuenta, probablemente usted está tratando de funcionar nomás en el día a día, pero no se da cuenta de que ese esfuerzo de tratar de funcionar les tiene tensos, les tiene en alerta, porque quiero resolver lo que se viene o lo que tengo que hacer y no me he dado cuenta cómo eso me está poniendo tal vez más irritable, me está trayendo dificultades para dormir en la noche, me está generando alteraciones en la forma en cómo me estoy alimentando, entonces estoy comiendo más de lo que comía habitualmente, me está afectando en que hoy día me he visto a lo mejor un poco más restringido en la posibilidad de hacer actividad física. Antes podía hacer o salir, a las personas que lo hacían, ¿cierto? Podían salir con cierta libertad, con cierta frecuencia, y hoy día se han visto un poco más restringidos en esa libertad. Entonces, estar restringido en hacer actividad física, en empezar a alterarse mi ritmo de alimentación, de cómo estoy comiendo, también termina afectando mi autoimagen positiva, de cómo yo me veía y cómo me estoy viendo ahora. Eh, una pregunta. ¿Sí? Yo entiendo que a lo mejor no vamos a poder hacer el análisis directo, pero pueden responderla ustedes en su mente al preguntarse esto. Piensen en cómo era su vida antes de que empezara esta pandemia en su país, en su región. ¿Sí? ¿Cómo era su rutina? ¿Y qué ha cambiado desde esa fecha? Acá en Chile podríamos decir que desde marzo del año 2020, entonces piensen en qué estaban haciendo o cómo funcionaban antes de marzo del 2020. Algunas personas cuando les he hecho esta pregunta me comentan que, bueno, su vida cambió 180 grados a cómo funcionaban antes, a la rutina que tenían, a los horarios que cumplían, a cómo funcionaban en la casa. Hoy día están los hijos en la casa conectándose en las clases, ellos tratando de funcionar de cierta manera. Hay personas que tenían emprendimientos y se tuvieron que reinventar y eso implicó un montón de decisiones drásticas en sus vidas. ¿Sí? Por otro lado, hay personas que me dicen, ¿sabe qué? Mi vida no ha cambiado nada. Como que de alguna manera tenían un estilo de vida en cuarentena antes de. Como que tenían esa tendencia, bueno, yo siempre he tenido una vida tranquila, no salgo mucho de mi casa, siempre más que nada iba a comprar y después volvía, entonces casi ni me he dado cuenta de esta situación, como que sigo igual. ¿Sí? El tema es, queridos amigos y amigas, que tanto las personas que probablemente se han visto mucho más demandadas en sus recursos mentales y emocionales por todos los cambios que han tenido que hacer, como estas otras personas que probablemente han seguido con cierta normalidad de su rutina, todos hemos sido tocados de alguna manera. Porque todos, y díganme quién no de los que está aquí conectados, no ha tenido que empezar, por ejemplo, a cuidar de lavarse un poco más las manos, de usar mascarilla si es que sale afuera, de tener que sacar un permiso o una autorización para poder ir a hacer compras. Yo creo que las únicas personas, ahí podría haber una excepción, ¿eh? Las únicas personas que tal vez no han experimentado un efecto tan importante son las personas que ya vivían desconectadas de la sociedad. ¿Sí? Acá en Chile, por ejemplo, los que conocen al ñaño, probablemente, a él no le afectó mucho. El ñaño es una persona, un ermitaño que vive ahí en el cajón del Maipo, creo, en Santiago. Entonces vive en un lugar en el campo, lejos de todo, lejos de la conexión. Entonces probablemente en esos lugares ni se enteran de lo que está pasando. Pero los que vivimos en las grandes ciudades o en las ciudades más cercanas, es inevitable, aunque nuestra rutina no haya cambiado mucho, no verse afectados. ¿Sí? ¿Cuáles son algunas de las sintomatologías a las que podemos prestar atención? ¿Sí? Uno es cómo nos hemos ido adaptando a este cambio. Hay personas que logran, como les decía, reinventarse, tomarlo de una manera más amistosa y siguen funcionando, y hay otras personas que tienen cierta resistencia al cambio o dificultades para la adaptación de esta nueva manera de funcionar. Eso puede generar irritabilidad, puede generar insomnio, y ojo con esto del insomnio, ¿eh? La mayoría de las personas, cuando les hablo de insomnio, piensan que es cuando uno está tratando de dormir y no puede dormir.
cuando uno se va a acostar en la noche y está ahí tratando de relajarse porque tengo la presión de que mañana me tengo que levantar temprano y voy a despertar muy cansada o cansado y no puedo dormir. Pero yo he visto, esto no lo he estudiado, no, Manuela, pero lo que yo he visto es que está surgiendo una nueva forma, podríamos decir, de insomnio. De hecho, para ser honesto, esto lo empecé a ver antes de que empezara la pandemia. Lo vi más en los jóvenes y en los estudiantes en edad de universidad, que estaban como jugando mucho a los videojuegos, que es una deprivación del sueño intencional y eso está asociado a la ansiedad. Las personas que, y no sé si les pasa, que por alguna razón se quedan haciendo algo en la noche, empiezan a dar vueltas, como que saben que es la hora de acostarse, pero como que falta algo. Entonces me voy a ordenar algo a la cocina, o como que falta algo, entonces voy a comer, y no sé, como que me siento y como que tengo que revisar algo en el celular, pero no sé qué. Y ya son las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, y no nos vamos a acostar. Esa igual podría ser entendida como una forma de insomnio, que estamos en una hora en que nuestro cuerpo necesita descansar, pero nuestro sistema nervioso nos tiene activados, nos tiene en alerta y por alguna razón nos mantenemos activos y no entramos en ese estado de relajación, esa sensación de que como que ya se acabó el día, me relajo, me olvido. ¿Sí? Esa es una señal de estar en un estado de estrés y de alerta. ¿Ya? Como que estamos ahí pendientes, como que algo va a ocurrir en cualquier momento, entonces tengo que estar alerta y expectante. Pero en el fondo no pasa nada, ¿sí? Solo que se nos pasan las horas y no podemos dormir. ¿Sí? Las personas que ya antes tendían a ser tal vez un poco más ansiosas, expectantes o nerviosas, están más propensas a experimentar crisis de pánico. ¿Ya? Las crisis de pánico son episodios de, yo diría que esa ansiedad que experimentamos, pero de manera concentrada e intensa. Se nos dispara esa ansiedad, entonces genera una sensación de agobio, como si nos estuviera dando un ataque. Se nos acelera el corazón, como que nos falta la respiración, entonces tratamos de respirar y sentimos que no podemos, una sensación de estar desvaneciéndonos, entonces es una sensación muy desagradable que uno dice, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué es esto? ¿Me va a dar un ataque? ¿Me voy a morir? Y no, es simplemente que tu cuerpo, tu sistema nervioso te tiene en alerta. También me ha pasado, hablando sobre la crisis de pánico, que hay personas que las han experimentado y que nunca pensaron que iban a pasar por eso, porque son personas bien autorreguladas, bien controladas, que no se autodefinían como personas nerviosas o estresadas. Entonces decía, ¿cómo me da eso si yo no me siento estresado o estresada o ansiosa? Bueno, ese es el problema, que a veces uno lleva tanto tiempo en alerta que no nos damos cuenta que estamos tensos, que no nos damos cuenta que estamos agitados hasta que alguien nos ayuda a reencontrarnos con nuestra capacidad de relajarnos. Cuando uno se relaja, digo, verdaderamente se relaja, ahí se da cuenta de, oye, en realidad estaba viviendo todo este tiempo en alerta, expectante, y no porque estuviera en peligro. Uno dice, no, pero yo no siento que esté en peligro de algo, pero la sensación de tratar de funcionar, de hacer todo, la presión de las actividades que me van dando y la pérdida de estructura nos genera esa tensión. Les ha pasado mucho a los profesores y, bueno, en general a las personas que les toca estar trabajando en la casa, porque les quitó eso, les quitó esa estructura. Entonces, uno podría decir, bueno, a lo mejor ahora están trabajando entre comillas menos horas, si es que les bajaron las horas, pero el problema de estar en la casa es que mentalmente uno en realidad trabaja desde que se levanta hasta que se acuesta. No importa si usted a lo mejor dejó de trabajar y se fue a sentar un rato a descansar, mentalmente se siente que todavía está en la sala de clase o todavía está en el trabajo, porque en algún momento va a sonar el celular y va a pensar de que chuta, me van a pedir algo, o de veras que tengo esto pendiente. Entonces al final, aparentemente uno se relaja menos en la casa que con la estructura que teníamos antes de tener un horario bien definido. Salgo de mi casa a esta hora, trabajo, me reviento, pero después llego a mi casa y me olvido. ¿Sí? Hoy día no está siendo así. Hoy día desde que se levantan hasta que se acuestan están en un constante estado de rendir, de estar en alerta, de que en algún momento me van a solicitar algo o tengo que resolver algún problema o tengo que preparar algún material. ¿Sí? Eh, ¿Qué genera el estrés, la ansiedad prolongada? Como le había dicho, nos expone a deprimirnos,
a perder la motivación, a bajar la productividad. Probablemente vamos a seguir funcionando, pero a costa de un esfuerzo mental y emocional. En algunos casos, generalmente en los casos donde ya había eventos previos de agresividad, en algunos casos se ha visto un incremento de episodios de violencia intrafamiliar, ¿sí? O de personas que no solían ser violentas y pueden tener episodios específicos de explosión. Entonces al final la explosión no es porque sean personas violentas, es porque están en una situación de presión que los lleva a un descontrol. Entonces, ahora, más allá de la razón que sea, la violencia no se justifica de ninguna manera, ¿sí? Una cosa es explicar por qué pudiera estar ocurriendo y otra cosa es entender de que si esto se está saliendo de control, tengo que tomar medidas de seguridad, evitar también para mí o para la otra persona problemas legales. Entonces creo que hay que hacer algo al respecto si estamos viendo que nos estamos atrapando en una escalada de permanente presión y estar ahí haciendo gallitos. Y al final eso es una forma de descargar esa rabia, esa impotencia acumulada de tanto tiempo estar lidiando con algo que no se resuelve. ¿Sí? Eh, Estoy recordando, voy a compartir esta última experiencia antes de pasar a la última parte de la presentación, que son las soluciones. ¿Ya? Suele pasar eso, algunas personas dicen, ya, qué interesante el análisis, la situación o el escenario en el que estamos, pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué se viene ahora? ¿Cómo me cuido de esta situación? Entonces, viene eso, tranquilos. Eh, Quería compartirles una experiencia de una abuelita que yo creo que refleja la realidad de muchas personas de la tercera edad. Ella había quedado viuda hace poco. Yo la empecé a ver más o menos, creo que a ver, esto empezó en marzo, abril, mayo, junio, por ahí probablemente a verla, por el efecto que le estaba generando a ella. Ella solía tener, antes de la pandemia, una vida muy activa, era de estas abuelitas todoterreno que le gustaba salir, organizaba actividades con sus amigas, iba al club de natación, participaba en un club de la tercera edad, en temas de la municipalidad, salían a hacer estos viajes con la tercera edad, en los buses con los abuelitos, se instalaban ahí en las playas, entonces la pasaba súper bien, le gusta en realidad viajar, entonces estaba constantemente moviéndose, yendo a ver a su familia, y de pronto se vio encerrada en las cuatro paredes de su propio hogar. Y fue un periodo bastante desafiante para ella. Uno, por entender, y fue una de las cosas que trabajamos con ella, la diferencia, uy, está pasando un camión, espero que no se escuche porque estoy con un micrófono que agarra ahí todo el sonido. Una de las cosas que trabajamos fue eso, entender, meditar, relajarse y entender la diferencia entre estar sola y estar abandonada. Y podemos nosotros hacer lo mismo si en algún momento nos sentimos así. Hay una diferencia entre estar solos y estar abandonados. Entonces empezamos a tomar acción y empezamos a trabajar en algunas de las cosas que les voy a ir dando ahora, en qué puedo hacer al respecto. A veces el escenario en el que estamos, pensamos que estamos haciéndolo bien, pensamos que estamos funcionando porque seguimos saliendo a nuestro trabajo o porque seguimos conectándonos en nuestras clases online y no nos damos cuenta de que estamos en un estado de ansiedad, de angustia, de irritabilidad, de cambios en nuestra alimentación que nos están empezando a afectar a lo largo del tiempo. Entonces, ahora viene la última parte. ¿Qué hacer o cuáles son las recomendaciones para cuidar nuestra salud mental en tiempos de pandemia? Ok, entonces, los que me hicieron caso y trajeron su libretita pueden tomar nota y ver de estas ideas cuál puede ser más útil para ti. ¿Sí? Número 1. Primero, cuidar tu propia salud y luego la de tu familia, para evitar, obviamente, la propagación del virus y tomar acciones de prevención. ¿Sí? Cuando hablo de esto, recuerdo las veces que me ha tocado viajar en avión. Probablemente algunos de ustedes se han dado cuenta que dan instrucciones de seguridad y una de las instrucciones tiene que ver si la cabina donde van los pasajeros se descomprime el aire, se va el oxígeno. Entonces dicen que van a caer unas mascarillas con oxígeno y la instrucción es que colóquesela usted primero y después se la coloca a su acompañante. Incluso si su acompañante es un bebé
a un niño, ¿ya? Nuestro instinto es querer ayudar a los más débiles, ¿cierto? Es como, no, pero es que tengo que ayudar a mi hijo para que no sufra, ¿sí? Pero la instrucción de seguridad es primero tienes que estar bien tú. Volviendo al ejemplo, si se te va el oxígeno y te desmayas, no vas a poder ayudar a ese pequeño desvalido que está a tu lado, ¿sí? Entonces, en este tema es lo mismo, ¿ya? Primero, dale prioridad a tu salud física, mental y emocional, ¿sí? No es un tema de egoísmo, ¿ya? O yo lo diría entre comillas, como hay que ser entre comillas un poquito egoísta, de pensar en mí porque eso me va a dar el poder de estar disponible para apoyar a otros que puedan necesitar también mi compañía, mi apoyo y mis experiencias, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las acciones que se pueden tomar? Y a esta altura ya llevamos 12 meses con esto, yo creo que va a sonar repetitivo, pero es necesario recordarlos. Lavarse las manos, usar mascarilla y mantener el distanciamiento social. Parece simple, pero el hacer estas simples cosas, lo que nos genera o cuál es el mensaje que le da a la mente subconsciente es la sensación de seguridad y control. El virus no lo puedo controlar, no puedo tomarlo y decir, ya, sale de acá. No es como una mosca que uno le tira ahí aerosol y la maté. Está en algún lugar. Pero si yo sé que me pongo mascarilla o una careta, mantengo distancia, no estoy tan cerca de muchas personas y me lavo las manos con frecuencia, no me voy a enfermar o va a disminuir considerablemente esa posibilidad. Entonces me devuelve esa sensación de control. Puedo hacer algo al respecto y ese es el camino, ¿sí? Les pasa también, no sé si alguna vez han visitado alguna empresa de alto riesgo o lugares donde hay alto nivel de peligro de muerte. Antes de entrar a esos lugares, un prevencionista de riesgo da instrucciones y le dice, mire, este es el camino por el que tienen que seguir, estos son los implementos que tienen que usar, les dan un casco, les dan indicaciones, y si uno sigue las indicaciones puede hacer el recorrido completo y no le va a pasar nada, porque está estudiado. Se sabe de que si hago esto, no va a haber accidente. Si yo tomo estos descuidos, está más expuesto a un accidente, ¿sí? Con el coronavirus es parecido. Si tomo ciertos resguardos, voy a estar más protegido. Ayer o antes de ayer escuchaba al doctor de apellido Congo, creo que es, que trabaja en temas de salud en un matinal, y él decía, hablando sobre el cuidado, él decía, mire, yo trabajo directamente con personas que tienen coronavirus. ¿Y cómo lo ha hecho? Bueno, tomando su implemento, se pone su mascarilla, se pone su antiparra, y después de intervenirlos, se limpia, se lava y hasta el momento no me he enfermado. ¿Sí? Entonces él, que estando directamente con personas contagiadas, dio ese testimonio, nos puede dar la seguridad a nosotros que si tomamos esos resguardos, vamos a estar más protegidos, ¿sí? No estoy hablando de buscar el peligro, estoy hablando de resguardarnos, ¿sí? Número dos, mantener el contacto, ¿sí? Esta frase la escuché la leí en realidad, si no recuerdo mal, del presidente de psiquiatría, de la Escuela de Psiquiatría de Argentina, ¿sí? Y él hacía la observación de recordar de que lo que queremos hacer es aislar el virus, no aislar a las personas, ¿sí? No sería saludable aislarnos a todos, no sé, que a la población general los pusieran en cubículos separados. La situación ideal, a lo mejor que algunas personas podrían soñar, colóquennos a todos en cubículos separados por 2 semanas y el virus se va a diluir. Queremos diluir el virus, no a las personas, no las relaciones humanas. Entonces, ¿cuál es la segunda recomendación? Manténganse en contacto. Yo entiendo que no es posible, y de hecho no es la recomendación, hacer reuniones con grandes grupos de personas, pero hacer cosas como las que estamos haciendo acá, ¿ya? De conectarnos con otros, de mandar mensajes a nuestra familia, de escuchar audios, de hacer videollamadas y en los lugares en donde sea posible visitarnos, ¿ya? Algunas personas han sido muy creativas con esto, hay personas que no podían recibir visitas y lo que hacían, sobre todo personas de la tercera edad, era ir y desde afuera, la abuelita, tengo esa imagen grabada, una abuelita mirando desde la ventana a sus nietos y saludándolos. No es la situación ideal, pero qué reconfortante para esa abuelita asomarse por la ventana y ver a sus seres queridos, de escucharlos, aunque sea en esa situación anormal. Entonces, parece algo simple y sencillo, pero es clave, ¿sí? Manténgase en contacto. Ahora usted puede decir, no, mire, ahora llevo tanto tiempo así que como que me incomoda hablarle a otras personas.
véalo como un ejercicio intencional. Probablemente a veces no va a tener ganas, va a decir, ah, qué lata, qué fome, estoy bien así en la comodidad de mi tranquilidad personal, pero véalo como un ejercicio para cuidar tu funcionalidad emocional. El interactuar con otros, el escuchar ideas, el decir, yo estoy aquí para ti, tú estás aquí para mí, para reírnos, para contar anécdotas. ¿Sí? Ok, vamos al punto número 3. Haga ejercicio, ¿sí? Active su cuerpo, dormir, cuidar las horas del sueño, cuántas horas estoy durmiendo, comer sano, poner atención a eso de comer un poquito más saludable. Y lo último, lo dejé para el final, pero yo diría que lo más importante, créese una estructura y una rutina. A muchos, esto le ha pasado más a los jóvenes probablemente, porque las personas cuando trabajan, habitualmente eso ya te da una estructura y una rutina. Pero perder la rutina es perder el propósito del día, el propósito de mi vida en realidad. Es como el chiste que dicen, este se despierta y ya está desocupado. Hay personas que se levantan y ahí van viendo, a ver, ¿qué voy a hacer? El problema de eso y lo que yo he visto es que hay personas que a veces se despiertan a las 12, 1, 2 de la tarde, están almorzando o comiendo recién a las 3, 4 de la tarde y ahí van viendo en el día a día qué se viene ahora o cómo lo hago. Entonces, no hay una estructura y un propósito. ¿Sí? Y eso es lo que nos motiva, saber lo que se viene ahora. Entonces, ¿cuál es el desafío? También, nuevamente, yo sé que no es fácil, pero la invitación es que piensen en un horario para levantarse y en un horario para acostarse. Aunque no lo cumplan, no tienen que ser así disciplinados de que si me propongo levantarme a las 7 o los que puedan levantarse ya más tarde a las 9 o 10 de la mañana, capaz que me corra unos minutos, no importa. Pero ayuda mucho a la mente a tener una estructura, como esta es la hora de levantarme, a esta hora voy a tomar desayuno, a esta hora voy a descansar, a esta hora voy a estudiar, y así. Sin estructura, perdemos la motivación, se diluye el propósito. ¿Sí? Lo mismo con el sueño, ya si nos estamos acostando muy tarde, nuevamente probablemente al principio no va a ser fácil volver a darle a nuestro cuerpo un horario de descanso adecuado. ¿Sí? Las personas que tienen deprivación del sueño, que tienen insomnio, ya por el hecho de tener alteraciones del sueño pueden experimentar otro tipo de dificultades. ¿Sí? Pensemos, antes de la pandemia, yo les había dicho que yo ya venía viendo este problema en los jóvenes adolescentes y en los jóvenes universitarios que se están quedando con los videojuegos hasta altas horas de la noche y el otro día tienen que levantarse temprano, rendir en las pruebas. Y ellos, como son jóvenes y su cuerpo tiene fuerza, entonces piensan que, bueno, esto no me genera ningún problema. No es así, no es inofensivo. Sí puede generar a largo plazo o empezar a generar eh, dificultades. ¿Ya? Se ha visto que nuevamente la falta de sueño genera ansiedad, genera dificultad para concentrarse, dificultad para mantener la memoria, entonces nos va a costar almacenar la información que estamos recibiendo eh, para estar atentos a lo que esté ocurriendo. Imagínense esto para una persona que trabaja en situaciones de alto riesgo y esté manejando, por ejemplo, y no esté durmiendo bien. Es muy peligroso. ¿Sí? Recuerden los accidentes que tuvieron la línea Turbus. Una de las cosas que se estudió es, ¿los choferes están durmiendo lo que corresponde? ¿Están, digamos más que dormir, están descansando lo que corresponde? Porque baja la concentración, baja la lucidez, aumenta la irritabilidad y ya en los casos más severos, lamentablemente se hicieron experimentos en el pasado con esto. Algunas personas, bueno, se hacía con soldados, se le hizo deprivación del sueño y puede generar alteraciones de la conciencia de realidad. Entonces, si usted está empezando a escuchar voces o a ver cosas que no estaban, probablemente lleva demasiado tiempo sin dormir bien. Y eso no es menor. Uno no puede decir, ah, qué gracioso que me pasó eso. Es una señal de que creo que estás mal y necesitas ordenar tus tiempos, tus horarios, tu alimentación, actividad física, y eso va a ayudar también a prepararse para un buen dormir. ¿Sí? No me voy a extender mucho en este punto, pero es un punto bien interesante. Ok, vamos al punto número 4. Asignar horarios para acceder a información sobre lo que está pasando. ¿Sí? Esto puede no parecer menor, pero la verdad es que también se ha visto de que ver información noticiosa genera una respuesta
fisiológica en nuestro cuerpo. Si les pusiera una máquina de biofeedback en sus cuerpos, podríamos detectar fácilmente lo que les pasa por las noticias que están viendo. Hay noticias que nos despiertan una sensación de impotencia, de injusticia, hay otras que nos dan rabia, hay otras que puede que generen un poco de ansiedad porque no se logra saber qué va a ocurrir o qué se viene. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Bueno, si usted está bien y no le genera mayor desgaste escuchar la noticia, es su decisión. Pero si usted ya se está viendo un poco desgastada o desgastada, estresado, asígnele un horario. ¿Ya? Como esta es la hora de ver noticias, esta es la hora de informarme. Y la recomendación es que idealmente con canales de información veraz, ¿sí? Con canales fidedignos, porque igual circula mucha información o estuvo circulando mucha información en las redes de las cadenas de WhatsApp. Entonces tenemos que cuidarnos de estar lidiando con demasiada información y más encima que probablemente no es real. Entonces, para eso la recomendación es focalícese en momentos específicos y en información o en canales de información veraz. ¿Sí? Número 5, ya. Son 7 puntos, ya, vamos en el 5. Busque oportunidades para compartir historias o experiencias positivas. ¿Ya? Estamos hablando de la cuarentena o del COVID-19, bueno, concentrémonos en eso. Busquemos oportunidades de dialogar con personas aspectos positivos de esta situación o de lo que estamos viviendo. Estoy recordando a otra persona que también me comentaba esto, también de la tercera edad, una abuelita, estábamos hablando sobre mantenerse en contacto, que cómo eso genera un efecto emocional en nosotros. Entonces analizábamos cómo quedaba después de hablar con ciertas amigas. Entonces hablaba una amiga que la hacía reír y eso genera dopamina y endorfinas de bienestar y eso es sanador para el cuerpo. Pero había una amiga, y la identificó, que tenía la tendencia a siempre quejarse, a siempre hablar de lo malo que venía, de lo que estaba mal, de lo que se estaba haciendo mal. Entonces se dio cuenta de que eso terminaba frustrándola, se sentía molesta. Entonces se dio cuenta de que obviamente no iba a cortar la relación con su amiga, sí, obviamente era su amiga, pero la identificó como uno de sus contactos con, con los que no es bueno hablar mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, concéntrense y potencien las oportunidades para hablar cosas positivas, cosas que les levanten el ánimo. Estamos tan inundados con incertidumbres, con malas noticias, con las injusticias sociales que hay en este mundo, que no nos damos tiempo para compartir anécdotas, reírnos, levantarnos el ánimo. ¿Sí? Parece nuevamente algo simple, pero puede generar un efecto que nos ayude a sobrellevar estos tiempos. Número 6, él habla sobre el respeto. Honre a las personas que trabajan en salud. Ellos cumplen un rol importante. También se invita a que evitemos asociar la enfermedad a alguna nacionalidad o algún grupo étnico. Recordemos ser empáticos con quienes dan lo mejor de sí. Estoy recordando una pregunta que me hizo una persona cuando estaba haciendo la invitación a esta charla. Él me preguntaba, ¿cómo podemos ayudar o apoyar mentalmente o emocionalmente a las personas que eh, tienen un familiar que se haya enfermado con coronavirus? Bueno, una manera, mi observación, una manera o una recomendación es estar presente. ¿Sí? Probablemente no podemos estar presentes físicamente por el riesgo, pero es hacerles ver de que nosotros les apreciamos, de que nosotros deseamos lo mejor para ellos, que se recuperen pronto y que todo salga bien. ¿Sí? También les podemos preguntar qué necesitan de nosotros. ¿Sí? También ha habido personas que se incomodan de que otros sepan. ¿Y por qué se incomodan? Por los prejuicios, porque sienten que van a ser juzgados, porque sienten que van a ser criticados, porque es la sensación de que los que se enfermaron son los irresponsables que no se cuidaron. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado de enjuiciar. ¿Sí? Obviamente el mensaje es cuidémonos, seamos responsables, no nos enfermemos. Pero cuando estemos frente a una persona que se haya enfermado de coronavirus, no enjuiciemos, ¿sí? No caigamos en eso. Dan ganas, probablemente, esta persona fue irresponsable, pero la verdad es que el coronavirus ha sido tan desgraciado que no sabemos las causas por las cuales pudo realmente haberse enfermado. Hay personas que se han descuidado, hacen cosas y no se enferman,
y hay otras personas que podrían haber estado todos estos meses tomando todos los cuidados, restricciones, impidiéndose a lo mejor participar en actividades familiares, usando mascarilla, no saliendo tanto a la calle, y un descuido, un pequeño descuido, no sé, de algo contaminado, se limpiaron los ojos y se fue a las pailas todo el autocuidado. ¿Sí? Entonces, es un ejercicio personal de considerar eso, como de no juzgar a las personas cuando estén enfermas. No sabemos con certeza si se enfermó por un descuido, por una irresponsabilidad o como víctima de algo que en el fondo nos está afectando a todos. ¿Sí? Mandar más que nada nuestras buenas vibras y preguntarles qué podemos hacer por ellos. ¿Sí? Algunas personas, yo también he conocido casos que piden que por favor les den su espacio, que se sienten incómodos de tener que participar, pero si no, si dan ese espacio, mi recomendación es más que nada eso, enviar mensajes, llamar, dar ánimo y escuchar, ¿sí? Escuchar sus inquietudes y sus preocupaciones. No tenemos que intentar resolverle todos los problemas, probablemente no va a estar en nuestras manos, pero ya del hecho de acoger sus ansiedades es sanador y es liberador para ellos. Ok, y el último punto, o la última recomendación, número 7, no menor, importante recordar, para los adultos mayores, ellos pueden estar más vulnerables, ya que no pueden recibir tantas visitas. ¿Cómo los podemos ayudar? Que entiendan bien cómo se propaga el virus, cuáles son los cuidados clave que tienen que tomar para mantenerse seguros y transmitir la información veraz, brindar apoyo y mantener comunicación constante. Hubo un tiempo que se habían hecho, no sé, la verdad, la situación actual de los adultos mayores, hoy día como ya fueron los primeros en abordarlos para vacunarlos acá en Chile, pero hubo un tiempo en que estuvieron bastante abandonados, podríamos decir, se hizo como una especie de cuarentena específica para los adultos mayores y ellos estaban ahí aislados, encerrados y con un montón de incertidumbres, ¿ya? Imagínense lo que es vivir con la inquietud de sentir de que si me llevo a enfermar, me puedo morir. ¿Sí? Y cargar eso cuántas semanas o meses. ¿Sí? Entonces, ¿cómo apoyar a los adultos mayores? Manteniendo el contacto, transmitiendo la información veraz. Algunos adultos mayores probablemente le han llegado cadenas de WhatsApp, entonces de consultarle cuáles son sus preocupaciones y ahí uno les puede interesar. Abuelita, sí, mire, eso es una cadena, se confirmó que es falso, esto es lo que sí hay que hacer, esto es lo que sí viene, porque ellos se pueden sentir muy inquietos por estar demasiado inundados con información poco clara. ¿Sí? Algunos adultos mayores se han visto dificultados para poder salir a hacer sus compras. He sabido de casos de personas nobles, cercanas, a veces ni siquiera son familiares, que les han ayudado para ir a hacerles las compras o para consultar si necesitan algo y facilitarles la posibilidad del autocuidado y de no tener que estar saliendo. Entonces, no olvidemos a nuestros adultos mayores, mantengámonos en contacto con ellos y eso también puede ser una forma para nosotros de seguir socializando. ¿Sí? Hay muchas otras aristas que uno pudiera abordar en estos escenarios, pero recuerden, a veces actos tan pequeños y sencillos pueden marcar la diferencia. Yo me quedo, porque creo que puede abarcar muchas otras posibilidades, con el punto de haga ejercicio. Esto no es un tema de que usted se ponga fitness y ahí empieza a quemar grasa y verse estupenda o guapo. Es un tema de activar el metabolismo, ejercitar un poco el ritmo cardíaco, eh, cuidar las horas de sueño y darle una rutina o una estructura a su día. ¿Sí? Bien, queridos amigos, les agradezco. He estado, mientras estaba hablando, estaba viendo algunos de sus saludos, sus reflexiones. Muchas gracias por su participación. Espero haber podido ayudar un poco en dar algunas ideas y ustedes también estén al tanto de qué se está haciendo. A veces uno se pregunta como si hubiera algo mágico, sobrenatural que uno puede hacer para apretar ese botón que me va a sacar toda la negatividad y voy a estar bien. Pero esto es, ¿ya? A veces son estas cosas pequeñas y sencillas que marcan la diferencia y si las tomamos y nos comprometemos, vamos a sobrellevar esto. Es inevitable no verse a veces un poco sobrecargados, inquietos, agobiados, pero lo podemos sobrellevar y salir adelante.
Ahora, si alguno de ustedes sintiera que esto, a pesar de sus esfuerzos, les cuesta estar manejándolo, siempre va a estar la posibilidad de recibir asesoría profesional. ¿Sí? La salud mental es una de las aristas de, de nuestro funcionamiento. ¿Sí? Entonces, en todo caso, la sociedad hoy día está más abierta a este tipo de apoyo, ¿eh? De ir al psicólogo o ir al psiquiatra. Antiguamente se asociaba a estar fallados, a estar locos. Hoy día se entiende que tiene que ver con algo humano a lo que todos estamos expuestos. ¿Sí? Así que un abrazo a mi prima Nicole que está ahí mandando saludos, a Yami Yami, Cristian Gutiérrez, un amigo ahí de la misión. Así que les deseo lo mejor, que estén bien y un abrazo para todos, que podamos salir airosos de este tiempo de pandemia. Chao, chao, chao Liz, Zárate.